Dios les bendiga. Buenas tardes. El motivo por el cual Dios me ha movido a hacer este audio es para preparar a la iglesia para lo próximo que va a acontecer en los próximos meses y en el año 2021. Este mensaje es para la iglesia. En el 2013, después de la muerte del expresidente Hugo Chávez, Dios habló una palabra a mi vida y me dijo: ve y habla a la iglesia. Y yo recuerdo que en el 2013 tuve la oportunidad de estar en una actividad de un concilio muy reconocido en Venezuela, llamado Sábado Clamor de Victoria, y me tocó predicar ese día. Y Dios habló ese día que así como la gelatina doblegaría las rodillas. Y Dios habló a mi corazón y dile a la iglesia, me dijo en ese momento, que va a haber una gran emigración. Muchos saldrán del país y muchos no podrán regresar. Eso fue en el 2013. La idea no cabía en la cabeza del venezolano. Muchos me hicieron pasar por loco, algunos no creyeron, porque ese es el problema, la incredulidad en el mismo pueblo, que Dios viene hablando y no han creído. En el 2018, cuando estaba en pleno apogeo, cuando estaba en plena ejecución la emigración venezolana a países como Colombia, Perú, Chile, Dios vuelve a hablarme a mi corazón y dijo: habla a la iglesia y dile que preparen el corazón, habla al pueblo, porque aquí que viene mucha gente de lejos y tienen que estar preparados para recibirlos. 2020 Dios vuelve a hablarme. Me llevó a Jeremías capítulo 18, donde dice, la palabra santa y se lee: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios habló y me dijo: hijo, háblale al pueblo, a la iglesia. Nadie puede hablar lo que no ha oído, nadie puede decir lo que no ha visto. No pretendo ser profeta, porque no soy hijo de profeta, pero llevo una palabra en mi espíritu dada por Dios. No pretendo contradecir lo que otros ya han dicho. Al contrario, formo parte de lo que Dios ha estado, del movimiento de hombres que Dios ha estado levantando en el anonimato y les ha estado hablando. Formo parte de ese grupo de hombres que Dios les ha estado hablando. Número 1, dile a la iglesia que yo he escuchado su oración. Hay un desánimo terrible en la iglesia. Muchos piensan que esta pandemia no se va a terminar. Muchos creen que esta pandemia no va a acabar y que la crisis en Venezuela es eterna. Muchos perdieron la esperanza. Desde el 2017, Dios ha hablado y me ha dicho: manifestaciones masivas, vigilias, uniones, estadios, coliseos se han llenado, iglesias se han unido, pastores se han pedido perdón. Y la pregunta que está gravitando en las mentes de mis siervos es: ¿Dios nos ha escuchado? Así les dice Dios, iglesia. He aquí yo he escuchado el clamor de mis siervos. He aquí como la cachorra, como la leona se compadece de sus cachorros y no los desprecia, así yo no desprecio a mis siervos. Yo he escuchado el clamor de la iglesia. Pero tengo contra la iglesia lo siguiente: que fueron tras modelos de hombres humanos que yo no les dije que hicieran. Echaron a un lado a mi Espíritu Santo contrictándolo. Tengo contra la iglesia que pusieron su esperanza y la salida de esta crisis venezolana en líderes ineficaces, hombres que yo no los envié, hombres que yo no llamé. Por eso estos hombres fueron asesinados, fueron sobornados, se llenaron de temor porque no fueron enviados por mí. La iglesia ha puesto la esperanza, uno,
en la insurrección de las tropas venezolanas. Otros han puesto la esperanza en una invasión extranjera. Tanto una cosa como la otra llegará. Pero Venezuela no es lo que te va a dar la libertad. No es lo que te va a dar la libertad. Hay pastores que tienen y les serán quitados. Después de esta pandemia muchos no quedarán. Iglesias serán cerradas. Líderes abandonarán sus puestos de trabajo. Concilios quedarán temblando. Porque aquí al que tiene se le quitará. Y a muchos les será dado. Porque aquí que yo he venido para estremecer los cimientos de la iglesia. Yo vengo a estremecer la iglesia en Venezuela. Yo vengo a estremecer la iglesia venezolana. Porque es con la iglesia, es con los líderes venezolanos con que me pongo a cuenta. No es con el pueblo en general. Vengo a hablarte de los acontecimientos que van. Escucha bien. Escucha bien. 2020, Dios me dijo, siervo, habla y di. Muchos están esperando un acontecimiento importante en 2020. Muchos están esperando un acontecimiento impactante que dé la libertad 2020. Le tengo malas noticias. 2020 es el año de la resistencia. Escuche bien, no es el año de la rebeldía, es el año de la resistencia. Donde es más fuerte permanecerá de pie. Donde las iglesias que estén velando permanecerán de pie. Por eso, iglesia, ahora es tiempo de clamar porque muchos no soportarán. Pastores no soportarán. Iglesias no aguantarán. 2020 no va a suceder nada relevante. Lo que están esperando es que algo suceda. No va a suceder en el 2020. El 2020 es el año de la oración y la intercesión. El 2020 es el año del encierro. Yo fui el que encerré la iglesia. Yo fui el que metí la iglesia en las casas en esta pandemia porque la estoy preparando para el acontecimiento más grande que va a suceder en las últimas décadas. 2020 en Venezuela no va a suceder nada. Y aquí Dios me llevó en el espíritu y vi un libro abierto y el libro decía 2021. Los acontecimientos más terribles, dolorosos, catastróficos, espeluznante que nadie se imagina, que el que lo vea huirá, se esconderán en montañas, unos huirán a los ríos. Sucederán en el 2021. 2021. Y aquí Dios me llevó en el espíritu y me dijo, siervo, ve y compra algo con dinero. Le dije, Señor, no tengo dinero. Que conmigo hablaba, le dije, no tengo dinero. Y dijo, revisa tu bolsillo. Revisé mi bolsillo y tenía en mi bolsillo un billete de 50,000. Un billete que con un 5 y un 0, 50,000. Y cuando fue a comprar, el dueño del negocio me preguntó que cuánto tiempo estaba fuera de Venezuela. Y le dije, nací aquí, vivo aquí. Y me dijo, porque ya hace un rato que la moneda ya no es el bolívar. El bolívar va a desaparecer. La moneda física, bolívar, va a desaparecer. Un golpe a la economía tan terrible. Un golpe a la economía tan terrible. Viene contra la moneda que va a desaparecer. La moneda que viene nueva o la moneda que van a implementar no es orden de Dios. Dios no está en el asunto. No va a producir cambios considerables en la economía y va a entrar en desespero la población al ver que no hay salida. Al ver que no hay salida, van a entrar en desespero. Aquí Dios me llevó en el espíritu. Dios me llevó en el espíritu. Lo otro que va a acontecer, Dios me llevó al espíritu. Y me vi en Caracas, específicamente en Katia. Así como el mar está en su lugar, quieto, y no se mueve si yo no se lo pido. Y lo mantengo ahí en su límite y no se desborda si no se lo pido. Así es este pueblo. Muchos se preguntan por qué hay tanta pasividad en Venezuela. ¿Por qué hay tanta pasividad en la gente? ¿Por qué no ha sucedido nada? ¿Por qué la gente está en sus casas llena de... He aquí yo he puesto velo en los ojos. Y aquí así como el mar yo sujeto, el mar he sujetado a este pueblo. Con velos, mi mano los tiene sujetados. Pero aquí yo vi Katia, Avenida Sucre, 23 de enero. He aquí lo que conecta la autopista Caracas-La Guaira, Agua Salud.
He aquí que yo vi mucha gente desbordada en la calle 2021. Mucha gente desbordada en la calle. Y el que conmigo estaba habló y me dijo: lo que el príncipe de tu pueblo confía en su seguridad, he aquí que yo desbordo. Así como hierve el agua en la olla, hervirá el pueblo en las calles. Muerte como nunca antes en la vida y la confusión como antes en la vida. Venezuela entrará en oscuridad. La luz de Venezuela, la energía eléctrica será cortada, no habrá electricidad. Quedará incomunicada, los medios de comunicación no podrán transmitir nada. Los medios de comunicación quedarán incomunicados. Los teléfonos quedarán sin señal. Y un acontecimiento como nunca antes acontecido en esta nación traeré sobre Venezuela. Habrá confusión. Nadie podrá detener por cada efectivo de seguridad. Habrán 20 hombres. Hervirá en las calles porque aquí que yo quito el velo por un lado. Y por otro lado yo levanto a la iglesia. Muchos están esperando que termine la cuarentena, la pandemia. Muchos están esperando que sea flexibilizada la iglesia, pues no va a suceder así. No va a suceder así. El avivamiento será en medio de la crisis. La iglesia se abocará a las calles, recogerán los cuerpos muertos. La iglesia saldrá a la calle a interceder como un solo hombre por primera vez en la historia. El avivamiento, muchos concilios. Escuche bien, los concilios. Tengo contra los concilios. Tengo contra las federaciones que han querido tener un acto protagónico en esta crisis. No han buscado el bien del pueblo, han buscado tener actos protagónicos para llevarse beneficio. Los nombres de los concilios no quedarán plasmados como los que trajeron el avivamiento. La iglesia no será convocada por un hombre. La iglesia no será convocada por una organización. La iglesia será convocada por el mismísimo Jehová de los ejércitos. Como las hormigas que no tienen jefe. Como las hormigas que nadie nos organiza. Se organizará en la iglesia. Correrá por las calles así como corre el agua y se mete en las grietas. No habrá una casa donde no haya una iglesia. No habrá una esquina donde no haya una iglesia. Pues entonces habrá una persecución como nunca la habrá habido en esta nación. Le impedirán los estadios, le impedirán las plazas, te impedirán los lugares, te impedirán los autobuses, te impedirán los medios de comunicación, te cerrarán las puertas. Pues entonces se habrán metido con el oro y que me quedé en mi trono. Se metieron con el alimento y me quedé en mi trono. Se metieron con los niños y me quedé en mi trono. Se metieron con mi santidad aprobando leyes y manchando sus manos de sangre y me quedé en mi trono. Pero he aquí que la gota que derramará el vaso es cuando empiecen a perseguirlo y atormentar a mi iglesia. Pues entonces se multiplicará, viene un avivamiento porque vengo pronto, iglesia. No solamente en Venezuela sino en el mundo la iglesia será perseguida. Por primera vez un odio como nunca ha habido en esta nación y en el mundo. Un odio se levantará contra la iglesia. Entonces yo me levantaré como un solo hombre y los convocaré de las montañas donde lo hicieron correr, los traeré de los mares donde lo hicieron huir, como en los tiempos de Gedeón, Sangar, Ana. Yo convocaré la iglesia y como se convocará como un solo hombre, entonces la gente maldecirá a sus dioses y conocerán y sabrán y convocarán al Dios de la iglesia que se levanta. Y se kendeleva va que de la basoquende. Escucha, Venezuela, va a haber un avivamiento de la iglesia tan grande que los santeros maldecirán a sus dioses ineficaces. Va a haber una manifestación de Dios tan grande que los cubanos se irán, agarrarán aviones. Mire, escucha bien, así como Cuba se entronó en Venezuela, así Cuba se va. Dios me mostró aviones llenos de cubanos y toda su porquería saliendo de la nación. Así que Venezuela, no te intimide porque yo me levanto. Yo me levanto por esta nación. Será erradicada la idolatría y Venezuela será territorio. Y sé que de levazo. Y sé que. He aquí que Dios me llevó luego. Dios me llevó en el espíritu. Y me llevó al Amazonas muy alto. Y yo pude ver todos los estados de Venezuela, Lara. Pude ver Lara, Caracas, La Guaira.
pude ver Maracaibo, pude ver el Mar Ancho, pude ver mucha vegetación, pude ver las zonas limítrofes, pude ver parte de países de Latinoamérica. Y había un volcán muy grande y Dios me dijo, sube, y yo subí al volcán y me mareé arriba en el volcán, me detuve en el volcán. Y Dios me dijo, ve, asómate. Y hervía petróleo en el volcán, no hervía lava, hervía mucho petróleo, mucho. Y en el petróleo algo resplandecía y empecé a ver diamantes, ágapes, zafiros, oro en abundancia. Y empezó el volcán en erupción y empezó a explotar y empezó a explotar. Y digo, Señor, ¿qué es esto? Y que conmigo habló, me dijo, Estados Unidos, países como Estados Unidos. Dios me habló de Europa, Dios me habló de China, Dios me habló del Medio Oriente, Dios me habló de países de Oriente, Emiratos Árabes, me habló de Dubái, me habló de Francia, me habló de España, me habló de Rusia, me habló de Chile, en Latinoamérica me habló de Chile, me habló de Argentina. Me dijo, países, siervo, los países que antes eran potencias doblegarán sus rodillas ante el Dios que tiene Venezuela. Y aquí que Venezuela será levantada de la deshonra donde lo han lanzado. Venezuela sustentará a las naciones. Hay riquezas que están escondidas que no he permitido que el gobierno venezolano las vea para que no sean saqueados. Y cuando yo traigo un gobierno, el que yo escogí para esta nación, para redimir el dolor y el llanto de Venezuela, he aquí que de Estados Unidos vendrán empresas del Medio Oriente, Latinoamérica, Dubái, vendrán a Venezuela. Dubái querrá el oro venezolano, porque el oro que habrá en Venezuela no lo hay en Dubái. El diamante que hay en Venezuela no lo hay en el Medio Oriente. Ay, ya sé que endeleva vaso, que endeleva soba. Dios me habló y me llevó en el espíritu nuevamente y me conseguí en un tribunal muy grande. Sé que era un tribunal porque había un juez, era una mujer, pero no pude entender lo que ella hablaba porque no hablaba español, hablaba otro idioma que no entiendo. Una mujer muy alta, como de 1,80 m, con las piernas cruzadas, vestida de negra. Y aquí yo vi el príncipe de mi pueblo, bien vestido y con una arrogancia muy grande. Vi el príncipe de mi pueblo, Venezuela, y estaba ahí el príncipe de pie. Y Dios habló en mi corazón y me dijo, velo, siervo, está solo. Lo dejarán solo. Lo dejarán solo. Lo dejarán solo. Y aquí había un juez que era una mujer. Y vi en las tribunas y dije, Señor, ¿por qué no hay abogado acusador? ¿Por qué no hay abogado acusador si lo están juzgando al príncipe de este pueblo? Y me dijo, ve y observa. Mira arriba y ve. Y he aquí que yo vi. Y vi hombres de toda Venezuela. Habían indígenas. Habían de Caracas. Habían de Maracaibo. ¿Cómo sé que yo eran de esos lugares? Porque tenían la ropa autóctona de ese lugar. Habían de Mérida con ruana. Habían indígenas con guayuco, con sus flechas y sus arcos. Y dijo, Señor, de cada estado levantaré hombres que devenguen la sangre derramada sobre esta nación. El pueblo venezolano juzgará a sus príncipes por las muertes de los inocentes. Yo empecé a llorar porque pude sentir lo que Dios sentía y sentía compasión. Y lo último que Dios me dijo fue, no llores, porque yo le he dado oportunidad al príncipe de tu pueblo para que se arrepienta. Él no será muerto a manos de los extranjeros, será tomado con vida y será juzgado. Pude ver un juicio donde eran juzgados las personalidades, un juicio donde eran juzgados las personalidades, los príncipes de nuestra nación. Dios me dijo, la señal que le vas a dar a Venezuela, a la iglesia, para este acontecimiento será el siguiente. Antes que todo esto acontezca, vendrá persecución a la iglesia. Cuando empiecen a huir, cuando empiecen a correr, cuando empiecen a buscarlos, a prohibirles que abran los templos, entonces yo me levantaré de mi trono.
yo me levantaré de mi trono. Iglesia, Cristo viene pronto. Dios me habló, yo sustentaré a las naciones con oro venezolano. El saqueo que le han hecho a Venezuela no es nada comparado con lo que yo tengo reservado, porque Venezuela será redimida. A los que te desecharon te buscarán, Venezuela. Los que te desecharon clamarán por tu ayuda. He aquí yo rompo la cerviz de los gobernantes de Europa. Yo rompo la cerviz del gobernante de Estados Unidos y quebraré la cerviz de los gobernantes potentados del mundo, y doblarán sus rodillas ante Venezuela. Y Venezuela dará de comer a las naciones. La economía de los países quedará tan devastada que Venezuela será la esperanza del mundo. Soy yo que preparé a Venezuela. 2020-2021. Prepárate. Vendrá un avivamiento en Latinoamérica y en el mundo, una persecución como nunca la ha habido antes en la historia. Y mientras más los persigan, más se multiplicarán. Va a haber un avivamiento, los brujos se van a convertir, los santeros, babalaos, presidentes doblarán rodillas, actores de Hollywood, personalidades de Hollywood, empresarios portentados, magnates, dueños de empresas de cosméticos, dueños de concesionarios de carros, gobernantes, musulmanes, el Islam. Dios me habló del Islam. Muchos hombres del Islam se convertirán. Muchos musulmanes se convertirán. Y esto será la preparación para el advenimiento del suceso más glorioso sobre la tierra. La venida del Hijo del Hombre en las nubes. Mi venida no será como muchos los están hablando. El pueblo perece por falta de conocimiento. La gente cree que va a ser un suceso callado y anónimo. La Biblia dice, todo ojo lo verá. He aquí que yo quito el velo a las naciones y maldecirán a sus dioses y dirán, negamos al Cristo el que ha de venir. He aquí yo vengo en una nube y los grandes y pequeños verán y sonarán trompetas y todo el que está en la tierra oirá trompetas. Va a haber un clamor como nunca se ha oído en el mundo. Un lamento como nunca en el mundo se ha oído. Porque aquí que el Hijo del Hombre cabalgando en una nube, cabalgando, mira, no va a ser anónimo como lo han creído durante años. Han creído que va a ser un suceso anónimo y que nadie lo va a entender. No va a ser así. Los velos serán quitados y se revelará la cara del Hijo del Hombre. No verán un espíritu, verán el rostro de Dios mismo. Vendrán su rostro, lo verán en carne y hueso, venir en una nube y levantar la iglesia. Todo ojo le verá. La voz de Dios se oirá en el mundo y se oirá. Padre, gracias. Te damos gracias. Tu gloria y tu honra sea para ti. Gracias. Si escuchaste este audio, comparte este audio. No pretendo ganar fama, solamente pretendo que lo escuches y compartas. Iglesia, prepárate. Venezuela, prepárate. Venezuela, prepárate.